¿Qué hace poderoso a un pueblo? ¿Su número? ¿Su tierra? ¿O acaso su capacidad para transformar la guerra en destino? Esta historia comienza no con Israel, sino con sus enemigos más enigmáticos, los filisteos, guerreros, comerciantes, constructores. No eran nativos de Canaán, sino navegantes venidos del mar. A menudo recordados por la violencia de sus batallas, pocos saben que trajeron consigo una cultura sofisticada. La historia bíblica los presenta como enemigos recurrentes de Israel. Pero, ¿quiénes eran realmente? Para entender sus guerras, debemos entender primero sus raíces. Desde las aguas del Mediterráneo, llegaron no como salvajes, sino como una civilización en expansión. Los registros arqueológicos muestran que los filisteos pertenecían a los llamados pueblos del mar. Migraron desde el mar Egeo alrededor del 1200 a.C., navegando en grandes embarcaciones, trayendo familias, herramientas, dioses y ambición. Las ciudades de Micenas y Creta son mencionadas como posibles orígenes, pero no llegaron como piratas. Trajeron cerámica con formas que ninguna cultura local había visto, columnas y estructuras inspiradas en la arquitectura egea, objetos rituales que hablaban de una religión compleja. Los textos egipcios los mencionan como enemigos poderosos, y aunque fueron enfrentados, los filisteos lograron establecerse, como si el mar mismo los hubiera entregado. Se establecieron en la costa sur de Canaán. No buscaban conquistar el continente entero. Querían las rutas, los puertos, el hierro. Las 5 ciudades que fundaron serían su corazón: Gaza, Ascalón, Asdod, Gat y Ecrón. No tenían un rey supremo, sino líderes locales llamados Seranim, príncipes de guerra y consejo. Estas ciudades no eran meros asentamientos, eran fortalezas. Allí florecieron la metalurgia, el comercio y la religión. Dominaron el hierro mientras otros pueblos aún dependían del bronce. Con el hierro forjaron armas más duras, más eficaces. La Biblia muestra cómo Israel debía pagarles incluso por afilar herramientas. Una dependencia humillante, pero efectiva. Los filisteos no eran solamente feroces, eran estratégicos. Controlaban el conocimiento del hierro como quien controla el secreto de la pólvora. Esto no solo les dio superioridad militar, sino económica. El monopolio del metal era una espada silenciosa que ahogaba la independencia israelita. Cuando Israel quiso armarse, tuvo que acudir a los mismos que deseaban destruirlo. Cada azadón, cada lanza, cada cuchilla, era negocio filisteo. Esta hegemonía tecnológica les permitió resistir, incluso frente a enemigos numéricamente superiores. No eran nómadas, eran una federación urbana, articulada, disciplinada, y su amenaza no estaba en su número, sino en su capacidad para resistir y dominar. Pero no fueron invisibles en la Biblia. Desde el principio se les menciona. Incluso Abraham, el patriarca, tuvo trato con ellos. En Génesis encontramos pactos con un rey filisteo llamado Abimelec. Esto sugiere que ya había filisteos asentados en Canaán siglos antes de la gran migración. Quizás eran comerciantes aislados, embajadas marítimas, puntos de contacto. Pero la gran oleada vendría después. Una oleada que cambiaría el equilibrio político y espiritual de la región. No sería una simple invasión. Sería una ocupación progresiva, sostenida, con ciudades fortificadas, templos, altares y ejércitos entrenados. Y en medio de esto, surgiría Israel. Cuando Israel entró en la tierra prometida bajo Josué, los filisteos no fueron su objetivo inmediato. Las batallas se centraron más al este. Pero a medida que Israel crecía, el conflicto se volvió inevitable, especialmente en el sur, donde Judá y Dan chocaban directamente con las ciudades filisteas. Al carecer de un gobierno central, Israel estaba fragmentado, tribu contra tribu, jueces ocasionales, pero sin unidad nacional. Los filisteos aprovecharon esto.
Establecieron guarniciones en tierra israelita, presionando sin declarar guerra abierta. Controlaban rutas, imponían límites e insertaban su influencia cultural. Un enemigo que no solo luchaba con espadas, sino con estructuras. La Biblia afirma que Dios permitió la opresión filistea como castigo por el pecado de Israel. En Jueces 13 comienza la historia de uno de los héroes más complejos, Sansón, un hombre de fuerza descomunal y deseo indomable. Nació bajo promesa divina, bajo el voto de Nazareo. Fue elegido para comenzar la liberación de Israel de manos filisteas. No era un general, ni un rey. Era un caos encarnado. Amaba mujeres filisteas, rompía votos, jugaba con fuego. Pero cuando actuaba, era como una tormenta. Con la quijada de un asno mató a 1000. Con sus manos, desgarró leones. Un solo hombre, contra un imperio. Pero Sansón no venció por estrategia. Sus victorias eran actos aislados, brutales, personales. No dirigía ejércitos. No fundaba alianzas. Su fuerza no bastaba para liberar una nación. Y en su caída, se reveló la debilidad de Israel. Cuando cayó ante Dalila, los filisteos creyeron haber ganado. Lo exhibieron como trofeo, lo humillaron. Pero incluso en su muerte, Sansón mató a más enemigos que en vida. Su historia fue símbolo de lo que Israel podía lograr, pero también de lo que le faltaba. No bastaba con fuerza, se necesitaba fidelidad, visión, unidad. Y eso aún no había llegado. Los filisteos seguían en pie. El dominio filisteo no era solo militar, era psicológico. Su presencia constante debilitaba la moral de Israel. La falta de hierro, de organización, de unidad. Todo contribuía a una sensación de impotencia. Era una época donde los profetas eran ignorados y los sacerdotes corruptos. Israel, sin dirección clara, era fácilmente sometido. Los filisteos no necesitaban grandes campañas. Su existencia era suficiente. Su control, sutil y absoluto. Como una sombra que nunca desaparece. Pero la historia, como el mar del cual vinieron, es cambiante. Y aunque el hierro brilla al principio, no resiste para siempre el fuego del juicio divino. Israel comenzó a clamar, no por ayuda divina, sino por un rey. Querían a alguien que peleara por ellos, que marchara al frente, que rompiera el yugo filisteo. Y así, el conflicto cambiaría. Ya no sería entre tribus y ciudades, sería entre reinos. Y en ese nuevo escenario, los filisteos enfrentarían algo distinto. No solo un ejército, sino la voluntad de Dios hecha carne. Porque aunque tenían hierro, murallas y ejércitos, aún no sabían lo que era enfrentar a un joven pastor llamado David. La petición de Israel por un rey no fue simple ambición política. Fue un grito de desesperación ante el poder filisteo. Ya no creían que los jueces bastaran. Querían un hombre con corona, espada y ejército. Dios les concedió a Saúl, alto, fuerte, temido. Parecía perfecto, pero el corazón de Saúl no estaba firme. Aunque comenzó con victorias, pronto se mostró inestable, impulsivo, desconectado de Dios. Su primer gran prueba, enfrentarse a los filisteos en Micmas. Israel tenía pocos hombres, sin armas. El enemigo, incontable, bien armado. Saúl, en su ansiedad, desobedeció al profeta Samuel, y así comenzó su caída. Aún así, la guerra continuó. Su hijo Jonatán, en un acto osado, escaló una colina con su escudero y derrotó a una guarnición filistea. Fue una chispa de valentía, no una estrategia sólida, pero mostró que los filisteos no eran invencibles. El pueblo recobró algo de coraje, pero la autoridad de Saúl seguía erosionándose. Luego vino una orden clara de Dios: destruir completamente a Amalek. Saúl desobedeció otra vez, y entonces el veredicto fue dado. Su reino no duraría. Mientras tanto, los filisteos no se detenían. Seguían creciendo. Seguían aplastando a Israel, tanto con hierro como con miedo.
En ese contexto, Dios eligió a un nuevo rey, no en el palacio, sino en el campo, no al más fuerte, sino al más olvidado. David, el menor de los hijos de Isaí, pastor de ovejas. Fue ungido en secreto, mientras Saúl aún reinaba. No tenía espada ni armadura. Tenía una onda y un corazón conforme al de Dios. Su primera aparición pública no fue como rey, sino como mensajero. Llevó comida a sus hermanos en el campamento israelita, donde los filisteos habían enviado un campeón a burlarse, Goliat, un gigante de Gat, armado hasta los dientes. Durante 40 días humilló a Israel. Nadie se atrevía a enfrentarlo. Saúl temblaba. Los soldados retrocedían. El terror era palpable. Goliat representaba todo lo que los filisteos habían logrado: poder, control, arrogancia. Y entonces David habló, no como soldado, sino como creyente. ¿Quién es este filisteo incircunciso para desafiar al ejército del Dios viviente? Su pregunta no era retórica, era teológica, porque donde todos veían músculo, él veía blasfemia, y eso no podía ser tolerado. Saúl intentó disuadirlo. Le ofreció su armadura, pero David la rechazó. Fue al río, tomó 5 piedras lisas y con su honda en mano caminó hacia el monstruo. El resto es historia. Goliat se burló. David respondió: «Tú vienes con espada, lanza y jabalina. Yo vengo en nombre de Jehová». Lanzó una sola piedra. Dio en la frente. El gigante cayó. David corrió, tomó la espada de su enemigo y le cortó la cabeza. Un grito de victoria llenó el valle. Los filisteos huyeron. Israel los persiguió hasta las puertas. Por primera vez en años, el terror cambió de lado. La derrota de Goliat no solo fue una victoria militar, fue un golpe espiritual. Demostró que los filisteos podían ser vencidos no con fuerza, sino con fe. David se convirtió en héroe nacional. Las mujeres cantaban: «Saúl mató a 1000, David a 10.000». Pero eso encendió la envidia de Saúl. El rey comenzó a ver a David no como aliado, sino como amenaza. Así comenzó un periodo oscuro de persecución. David huyó, vivió como forajido. Saúl, en su desesperación, incluso fue a consultar una bruja. Su caída espiritual era absoluta. Mientras tanto, David, aún sin trono, seguía creciendo. Reunía hombres, peleaba batallas, mostraba misericordia. Su corazón seguía alineado con Dios, y los filisteos seguían observando. En un giro irónico, David encontró refugio entre los filisteos. Se hizo aliado del rey Aquís de Gat, la misma ciudad de Goliat. Fingía luchar contra Israel, pero en realidad atacaba a los enemigos del sur. Su astucia era grande, pero Dios no lo dejó pelear contra su pueblo. Cuando los filisteos se prepararon para enfrentar a Saúl en Gilboa, los príncipes filisteos desconfiaron de David. Lo rechazaron. Él volvió a Siclag y descubrió que su ciudad había sido saqueada, sus esposas capturadas, sus hombres desesperados. Pero David se fortaleció en Dios, los persiguió y recuperó todo. Mientras tanto, en Gilboa, Saúl caía. La batalla fue brutal. Los filisteos vencieron. Saúl, herido, se suicidó. Su cuerpo y los de sus hijos fueron colgados en las murallas. Los filisteos celebraron. Su victoria parecía total, pero en el mundo espiritual se abría una nueva era, porque el verdadero rey, el elegido, aún vivía. David lloró por Saúl, lloró por Jonatán, y entonces subió a Hebrón. Allí fue coronado, al principio solo por Judá, pero pronto, tras años de guerra civil, todo Israel lo reconoció. El rey que había vencido gigantes ahora vencería imperios, y los filisteos no estaban preparados para lo que venía. David no era solo guerrero, era estratega, poeta, profeta, un hombre según el corazón de Dios. Su reinado comenzó con la unificación de Israel. Tomó Jerusalén, la hizo su capital. Luego consolidó el ejército, trajo el arca del pacto, fundó la adoración nacional.
Y entonces vino el momento de saldar cuentas. Los filisteos, confiados, lo atacaron. Pero esta vez, David no huyó. Los enfrentó en Baal-Perazim. Dijo: Dios ha roto a mis enemigos como se rompen las aguas. Los derrotó, los persiguió, destruyó sus ídolos. Luego vinieron más batallas. Gat, Gaza, Ecrón, una por una, sus fortalezas cayeron. Los filisteos fueron empujados hacia la costa. Su dominio se quebró. Su monopolio del hierro desapareció. Israel ya no era una nación dispersa. Era un reino unificado, armado y liderado por un hombre ungido. David no solo destruyó su poder militar, destrozó su influencia espiritual. Mostró que Dios no necesita ejércitos numerosos, solo necesita un corazón dispuesto. Los filisteos no desaparecieron de inmediato, pero su edad dorada terminó. Ya no eran señores del sur, eran sombras de lo que fueron, y todo comenzó con una onda, una piedra, y un corazón que creía. Pero la historia aún no ha terminado, porque incluso cuando un imperio cae, sus ecos resuenan por generaciones. David había vencido a los filisteos, unificado a Israel, establecido Jerusalén como capital y hecho del arca el centro de la vida nacional. Todo parecía perfecto. Pero incluso los corazones más fieles pueden corromperse. El gran rey cayó en el pecado con Betsabé, y luego orquestó el asesinato de su esposo. Este acto no solo manchó su nombre, sino que abrió una grieta espiritual en su linaje. El profeta Natán lo confrontó con valentía. Tú eres ese hombre. Y aunque David se arrepintió, las consecuencias no fueron anuladas. Dios perdonó, pero el juicio vendría desde su propia casa. El conflicto con los filisteos disminuyó, pero las batallas internas comenzaron. Uno de sus hijos, Amnón, violó a su media hermana Tamar. Otro, Absalón, asesinó a Amnón en venganza. Luego Absalón se rebeló contra David, proclamándose rey. Israel, antes fuerte y unificado, se fragmentó otra vez. David tuvo que huir de Jerusalén, como un fugitivo. Aunque logró recuperar el trono, quedó claro que la paz interna no era sólida. Las amenazas externas podían haber sido contenidas, pero el pecado había desatado tormentas dentro del propio corazón del pueblo. Y los filisteos, aunque debilitados, no estaban extintos. Tras la muerte de David, su hijo Salomón ascendió al trono. Su sabiduría, riquezas y capacidad diplomática trajeron un periodo de paz. Israel prosperó como nunca antes. Salomón construyó el templo, símbolo de la alianza entre Dios y su pueblo. Las ciudades florecieron, el comercio se expandió. Incluso hubo cierta estabilidad con las naciones vecinas, incluidos los filisteos. Algunos historiadores sugieren que hubo tratados, acuerdos tácitos o al menos treguas armadas. Pero esa paz era superficial, porque aunque el hierro estaba dormido, la idolatría comenzaba a despertar otra vez. Salomón, en su vejez, fue seducido por las mujeres extranjeras. Permitió altares paganos, adoró a otros dioses. El corazón que había construido el templo también levantó santuarios para dioses falsos. Dios se enojó, declaró que el reino sería dividido después de su muerte, y así ocurrió. El reino de Israel se partió en dos. Al norte, 10 tribus bajo Jeroboam. Al sur, Judá, con Jerusalén y los descendientes de David. Esta división debilitó al pueblo. Las fronteras se volvieron vulnerables. Las ciudades filisteas, aunque ya no eran imperios, empezaron a respirar otra vez, como cenizas que aún guardan brasas. El reino del norte, Israel, se hundió rápidamente en la idolatría. Construyeron becerros de oro, establecieron sacerdotes ilegítimos. Los profetas comenzaron a hablar. Elías, Eliseo, Oseas. Todos advirtieron, el juicio vendrá. Mientras tanto, en Judá, los reyes se alternaban entre la fidelidad y el pecado. Asa, Josafat, Ezequías intentaron restaurar el pacto, pero otros como Manasés y Acaz llevaron al pueblo al borde de la apostasía total.
Durante este tiempo, los filisteos actuaban como lobos oportunistas. Atacaban aldeas fronterizas, saqueaban caravanas, se aliaban con enemigos internos. Ya no eran el poder dominante, pero eran una amenaza constante. El profeta Amós, aunque no era de linaje sacerdotal, habló con fuego. Denunció no solo a Israel, sino a las naciones vecinas, y entre ellas a los filisteos. Dijo: «Así dice Jehová, por 3 pecados de Gaza, y por el 4º no revocaré su castigo». Mencionó también Asdod y Ecrón. Los acusó de llevar cautivos a pueblos enteros, de violencia y traición. Dios no había olvidado sus crímenes. Aunque Israel mismo merecía juicio, las naciones vecinas no escapaban a la justicia divina. El Dios de Israel no era tribal, era soberano sobre todas las naciones, y los filisteos lo descubrirían. Más adelante, otro profeta alzaría su voz: Sofonías, y luego Jeremías. Ambos mencionaron a los filisteos como objeto del juicio venidero. Gaza será abandonada, Ascalón asolada. Aquel día cortaré a los filisteos el orgullo del litoral. No era una amenaza vacía, era un decreto firme. Dios no permitiría que el mal, aunque debilitado, permaneciera para siempre. Mientras Israel se preparaba para enfrentar la furia de Babilonia, los filisteos también serían alcanzados por el fuego, no por los hombres, por la justicia divina. El tiempo del hierro había terminado. Ahora vendría el tiempo de la purificación universal. Durante el siglo VI a.C., el imperio de Babilonia, bajo Nabucodonosor, comenzó su expansión. Judá fue invadida, Jerusalén cayó, el templo fue destruido, y en su marcha imparable, también las ciudades filisteas fueron aplastadas. Gaza, Ascalón, Asdod, todas fueron arrasadas. Sus muros cayeron, sus ídolos fueron quemados, sus príncipes ejecutados. Lo que comenzó como una migración marítima con fuerza e ingenio, terminó en silencio. El juicio fue completo. Los filisteos desaparecieron como cultura autónoma. Algunos sobrevivientes fueron absorbidos por otros pueblos, pero su legado, sus guerras, su papel en la historia sagrada, quedaron inscritos en fuego eterno. Pero el juicio no era solo contra ellos, era también para enseñar, para mostrar que ninguna nación puede oponerse a la voluntad de Dios y sobrevivir. Ni siquiera una tan poderosa como los filisteos, ni siquiera una tan religiosa como Israel. La historia no es una lucha entre civilizaciones, es un escenario donde Dios juzga, disciplina y restaura. Los filisteos fueron un instrumento, un enemigo necesario, una vara para corregir. Pero cuando se llenaron de orgullo, también fueron quebrados. Porque Dios no tiene favoritos, solo tiene fidelidad y justicia. Y así, los filisteos desaparecieron. Pero su historia quedó, no como un monumento, sino como advertencia. Porque en cada generación hay filisteos, culturas que desafían a Dios, que oprimen a su pueblo, que confían en su hierro, sus ejércitos, sus ídolos. Pero todo hierro se oxida, toda gloria humana se deshace. La historia de los filisteos no es solo una guerra antigua, es una profecía viviente para cada nación que olvida que el Señor es Dios y no será burlado. Muchos creen que los enemigos son obstáculos. Jeremías, sin embargo, reveló una verdad más oscura. A veces, Dios mismo los envía. En tiempos de idolatría, corrupción y falsa adoración, los filisteos fueron látigo, espada, espejo. Su poder no provenía solo del hierro, sino de la desobediencia de Israel. Mientras el pueblo ofrecía sacrificios vacíos y se jactaba del templo, Dios preparaba a los enemigos para que juzgaran desde fuera. El problema no era el enemigo, el problema era el corazón. Los filisteos eran más que adversarios, eran parte del plan, y eso era lo más humillante de todo. En los días de los jueces, Israel clamaba por ayuda cada vez que caía bajo opresión, pero en lugar de arrepentirse,
solo pedían alivio. Dios, paciente pero justo, enviaba libertadores, pero los ciclos se repetían: idolatría, opresión, clamor, liberación, repetir. Los filisteos en ese ciclo representaban una prueba más profunda. ¿Podía Israel permanecer fiel sin necesidad de ser azotado? La respuesta fue no. Cuando Sansón fue levantado, no fue para liderar una guerra organizada, fue para comenzar a libertar, porque incluso Dios sabía que su pueblo no estaba listo para la libertad completa. A veces, el juicio es una forma de gracia. Durante los reinados de Saúl y David, los filisteos fueron el enemigo externo que revelaba el estado espiritual interno de Israel. Cuando Israel confiaba en Dios, los gigantes caían. Cuando confiaban en hombres, templos o estrategias, caían ellos. La batalla de Ebenezer es un ejemplo brutal. Los israelitas, desesperados por victoria, llevaron el arca al frente de batalla como si fuera un talismán mágico. Pero Dios no puede ser manipulado. Los filisteos derrotaron al ejército, mataron a los sacerdotes y capturaron el arca. El símbolo más sagrado de Israel fue tomado por incircuncisos. Dios se dejó capturar para humillar a su pueblo. Lo que siguió fue aún más sorprendente. Los filisteos llevaron el arca a Asdod y la colocaron en el templo de Dagón. Querían exhibirla como trofeo. Pero al día siguiente, su ídolo estaba postrado. Lo levantaron. Al siguiente día, su cabeza y manos estaban cortadas. Luego vino una plaga: tumores, muerte, caos. La gloria de Dios no necesita ejércitos, basta su presencia. La arca pasó por 5 ciudades filisteas, dejando juicio en cada una, hasta que finalmente los propios filisteos la devolvieron. Con ofrendas, con miedo. La presencia divina no necesita defensa, se defiende sola, y eso los filisteos lo aprendieron a la fuerza. Este episodio demostró 2 cosas: que Israel había profanado lo sagrado al usarlo como objeto mágico, y que los filisteos, aunque enemigos, podían temer a Dios más que su propio pueblo. La ironía era insoportable. ¿Cómo podían los paganos tratar el arca con más reverencia que los sacerdotes? Porque a veces la religión se convierte en costumbre, y los que viven cerca de lo santo se vuelven insensibles. Los filisteos no creyeron, pero temblaron. Los israelitas creían, pero usaban lo sagrado como herramienta política. Por eso el juicio comenzó por casa, pero no terminaría ahí. Los profetas posteriores recordaron todo esto. Isaías habló de los filisteos, de su arrogancia, de su caída venidera. Ezequiel pronunció palabras contra ellos. Extenderé mi mano contra los filisteos, y sabrán que yo soy Jehová. Dios no había olvidado sus actos, su arrogancia, sus pactos rotos, su crueldad. Aunque usados por Dios, los filisteos también serían juzgados, porque ser instrumento no exime del juicio. Cada nación sería medida, cada pecado pesado. Y aunque Israel era primero en la disciplina, los filisteos no serían los últimos. Su caída sería definitiva. No vendría por la espada israelita, sino por el azote de imperios más grandes. Con la llegada de Babilonia, la historia cambió de escala. Ya no eran guerras tribales, eran campañas imperiales, y los filisteos, estratégicamente ubicados en la costa, eran objetivo natural. Las crónicas babilónicas y egipcias mencionan campañas que arrasaron Gaza y Ascalón. Las ciudades fortificadas fueron destruidas. Las murallas que habían resistido a Sansón y David cayeron. El orgullo de los pueblos del mar fue reducido a escombros. Incluso sus dioses fueron olvidados. Ya nadie invocaba a Dagón. Ya nadie temía al hierro filisteo. Todo lo que un día fue gloria, ahora era polvo. La justicia no llega cuando conviene, llega cuando arde. Los restos de los filisteos fueron absorbidos por nuevos invasores: persas, griegos, romanos. Sus idiomas desaparecieron. Su religión se extinguió.
Su nombre quedó solo en textos antiguos, ni rastro genético, ni legado cultural, solo ruinas. Es como si Dios hubiera borrado su memoria de la tierra. El pueblo que un día desafió al Dios de Israel fue anulado de la historia, y sin embargo, su huella permanece, porque su historia está escrita como advertencia, para los que, como ellos, creen que la fuerza basta, que los templos extranjeros son más fuertes, que la verdad puede ser ignorada sin consecuencia. Los filisteos desaparecieron físicamente, pero su espíritu sobrevive. Cada vez que una nación se burla de lo sagrado, los filisteos reviven. Cada vez que un pueblo explota al débil, cuando se idolatra la guerra, cuando se reemplaza la verdad por poder, los filisteos están ahí. No necesitan nombre ni ciudad. Viven en la arrogancia que desafía al cielo, en la cultura que celebra la violencia, en los sistemas que marginan a los justos. Y en ese sentido, los filisteos nunca murieron. Solo cambiaron de rostro. Pero la misma justicia que los aplastó aún gobierna y aún pesa las naciones, porque al final esta historia no es sobre ellos, ni sobre Israel, es sobre Dios, sobre su santidad, su paciencia, su justicia, su fidelidad. Él usa lo que quiere, juzga lo que debe y restaura lo que ama. Y los que entienden eso, tiemblan. Los que lo ignoran, caen. Así fue con los filisteos. Así será con todos. Cuando los filisteos desaparecieron de la tierra, no desapareció el juicio. Dios no destruye naciones solo por castigo. Lo hace como advertencia, como espejo. Cada civilización que se eleva en orgullo, idolatría y opresión se convierte en el próximo filisteo. La historia sagrada no repite nombres, pero repite patrones. Egipto cayó, Babilonia cayó, Grecia cayó, Roma cayó. Y así, cada imperio que se alzó sobre la sangre, sobre la arrogancia, terminó siendo polvo bajo el peso del tiempo. Lo mismo que ocurrió con los filisteos, es lo que ha seguido ocurriendo, porque Dios no cambia, y el juicio tampoco. Muchos hoy creen que la Biblia es un libro religioso más, sin entender que es un acta de juicios ejecutados en la historia. Los filisteos no cayeron por inferioridad militar, cayeron por su ceguera espiritual. Rechazaron la verdad, se burlaron de lo santo, profanaron lo que no comprendían. Es la misma actitud que hoy predomina. Naciones que ignoran la justicia, que celebran el pecado, que desprecian a Dios y se burlan de su pueblo. Creen que la historia ha cambiado, que ya no hay juicio, que Dios ha envejecido o se ha vuelto tolerante. Pero eso es blasfemia disfrazada de modernidad. Dios no ha cambiado. Él es fuego que consume. Él es roca que aplasta. Él es viento que sopla sobre la cizaña y la dispersa. El juicio que cayó sobre los filisteos fue un ejemplo, una advertencia que sigue hablando. Porque la arrogancia humana es cíclica. Cuando se siente fuerte, desafía a Dios. Cuando cae, clama por misericordia. Pero hay un punto donde la paciencia divina se agota. El momento donde el juicio se vuelve irreversible. Como ocurrió con los filisteos. Cuando sus templos se derrumbaron, no hubo quien los defendiera. Su dios Dagón fue humillado. Y no se levantó jamás. No se trata de una cultura antigua. Se trata de ti, de tu nación, de tu generación. ¿Qué haces con la verdad? ¿La escuchas o la entierras? ¿La proclamas o la negocias? La generación de Jeremías despreció el mensaje. Preferían profetas que dijeran, todo está bien, aunque estaban al borde del colapso. Hoy es igual. El mundo celebra mentiras dulces, pero odia la verdad amarga. Y sin embargo, solo la verdad salva. Jeremías lloró por una nación que no quiso escuchar, y la verdad, aún llorando, siguió su curso. Cuando las lágrimas no detienen el juicio, es porque el juicio ya ha comenzado. La historia de los filisteos no es entretenimiento.
Es advertencia escrita en hueso y piedra. Es un mensaje divino grabado en ciudades enterradas. ¿Crees que eres distinto? ¿Que tu civilización es más fuerte, más ilustrada, más justa? No lo eres. La tecnología no elimina la idolatría. La democracia no borra la arrogancia. La ciencia no sustituye a Dios. Puedes construir templos de cristal, ejércitos de drones, imperios digitales, pero si olvidas a Dios, terminarás igual que los filisteos, poderoso ayer, irrelevante mañana. Muchos buscan mensajes positivos, desean esperanza, promesas, palabras suaves, pero el evangelio verdadero comienza con juicio, porque no hay gracia sin verdad, no hay perdón sin arrepentimiento, no hay restauración sin primero desarraigar lo corrupto. El Dios que destruyó Ascalón también puede destruir Nueva York, París o Jerusalén si así lo decide, porque no hay ciudad tan moderna que esté por encima del trono eterno. Cada vez que una generación desafía su ley, invoca su juicio, no con oraciones, sino con rebelión. Y Dios no es indiferente. Él observa, Él pesa, Él decide cuándo es suficiente. Por eso, estudiar a los filisteos no es historia antigua. Es estudiar el presente, es entender cómo termina una civilización cuando se aleja de la verdad. Los filisteos vivieron confiados en su hierro, sus ejércitos, sus murallas, y cada uno de esos pilares fue derribado. Hoy, muchas culturas hacen lo mismo. Confían en su ciencia, en su economía, en sus ideologías, y cada uno de esos pilares también será sacudido. ¿Dónde estás tú? ¿Sigues levantando ídolos? ¿Sigues ignorando la voz de Dios? ¿Sigues viviendo como si no hubiera juicio? Si es así, entonces eres parte del problema, y cuando el juicio venga, no podrás decir que no fuiste advertido, porque hoy, ahora, esta palabra te ha alcanzado, y ya no puedes desoírla. Dios no quiere destruirte, pero si insistes en desafiarlo, no dudará en hacerlo, porque su justicia es perfecta y su paciencia tiene límite. El tiempo de gracia aún está abierto, pero no lo estará siempre. Aprende del fin de los filisteos, no como espectador, sino como alguien que podría repetir su error. Dios no castiga por placer, castiga para restaurar, pero si no hay arrepentimiento, no hay restauración. Solo ruina, solo silencio, solo juicio. No todas las guerras se pelean con espadas. Algunas se libran en altares, en templos, en el corazón de los hombres. Los filisteos, aunque aniquilados, dejaron algo más profundo que ruinas. Dejaron un modelo, una forma de vivir sin Dios, con fuerza, con tecnología, con cultura, pero sin verdad. Ese espíritu nunca murió. Continuó en Babilonia, en Grecia, en Roma, y hoy vive en cada nación que cambia lo sagrado por lo útil. Esta guerra no terminó con la caída de Ascalón, solo cambió de forma. Ahora ya no se ven muros derribados, sino conciencias vacías. El verdadero campo de batalla ya no está entre tribus, está en el alma. Cada ser humano, cada cultura, cada generación decide si se alinea con la verdad divina o con el impulso de controlar su propio destino. Los filisteos son recordados por su desafío directo. Colocaron el arca junto a Dagón. No negaron a Dios, lo pusieron al mismo nivel que sus ídolos. Esa es la esencia de la apostasía. No rechazar totalmente, sino reducir a Dios, convertirlo en una opción más, en una herramienta más, en una tradición vacía más. Y eso, a sus ojos, es más ofensivo que el ateísmo. Hoy, miles de voces proclaman religiosidad. Iglesias llenas, cantos, luces, movimientos. Pero ¿cuántos han puesto al Dios vivo al lado de Dagón? ¿Cuántos usan su nombre para construir imperios personales? ¿Cuántos manipulan su palabra para alimentar el ego, el negocio, la política? La idolatría ya no se llama Dagón, ahora se llama éxito, influencia, autoestima, espiritualidad sin cruz. Pero el principio es el mismo.
Y la sentencia también. Si crees que los filisteos cayeron por otra época, estás ciego. Cayeron porque representaban algo que Dios no tolera jamás: orgullo religioso sin obediencia real. Mientras tanto, la Biblia no calla. La palabra de los profetas sigue hablando. Amós, Sofonías, Jeremías, todos anunciaron el juicio, no solo contra Israel, sino contra todos los que se burlan de la justicia. Cada ciudad filistea fue nombrada, cada pecado expuesto. ¿Crees que eso fue casual? Number fue para mostrar que Dios ve todo, pesa todo, y responde en su tiempo. No hay imperio que escape a su mirada, no hay ídolo que sobreviva a su presencia, y no hay generación que pueda esconderse detrás de la religión vacía. El juicio es lento, pero seguro, y su hoja nunca pierde filo. El silencio de los filisteos después de su caída es aterrador. No dejaron salmos, no dejaron profecías, no dejaron plegarias, solo ruinas, porque una cultura sin verdad puede tener fuerza, pero no tiene legado. Todo lo que construyen termina en polvo. Las únicas palabras que perduran son las de Dios. Por eso, los filisteos ya no tienen voz, pero las escrituras siguen resonando, y en cada generación alguien las escucha y tiembla, porque comprende que lo que fue escrito no fue para ellos solamente, sino para nosotros. ¿Y tú, has escuchado? ¿O también has seguido edificando sobre arena? Muchos quieren promesas, pero rechazan los cimientos. Quieren gloria sin arrepentimiento. Quieren paz sin justicia. Quieren a Dios como aliado, pero no como Señor. Así eran los filisteos. No odiaban el poder divino, lo envidiaban, querían controlarlo, usarlo, integrarlo a su sistema. Pero Dios no se mezcla, no se acomoda, no se comparte. Él es fuego, y el que no se rinde es consumido. El juicio sobre los filisteos fue un acto de purificación, pero también fue preludio, porque apuntaba a un día más grande, a un juicio final, a un momento donde ya no se caerá una ciudad, sino el mundo entero. Cristo lo anunció, los apóstoles lo reafirmaron, y los libros del fin lo describen con fuego, con truenos, con terremoto. Ese día no vendrá con aviso. No habrá treguas, solo dos caminos: obedecer o arder. Y los filisteos ya vivieron el ejemplo. Fueron advertencia encarnada. Ahora tú eres el próximo actor en esa historia, y tus decisiones están escribiendo el próximo capítulo. No mires la Biblia como historia antigua. Es tu biografía futura. Lo que Dios hizo, lo volverá a hacer. La única diferencia es cómo decides responder. ¿Serás como David, que tembló ante la verdad? ¿O como los príncipes filisteos, que se burlaron hasta que sus dioses cayeron decapitados? El juicio viene, no con ira vacía, sino con precisión divina, y cada alma, cada cultura, cada generación será examinada. Nada se esconde, todo se pesa, y todo lo falso se quema. Dagón cayó, pero su espíritu no fue sepultado. El ídolo de los filisteos, dios de la cosecha, mitad pez, mitad monstruo, aún vive. No en estatuas, vive en sistemas, en valores, en mensajes disfrazados de cultura. Vive en cada sociedad que adora lo material, lo sexual, lo económico, lo visible. El templo de Dagón se reconstruye cada día, en cada ciudad que reemplaza lo eterno por lo inmediato. No es necesario tener una figura de piedra. Basta con que la voluntad humana sea la autoridad final. Y eso, hoy, es norma. El espíritu de Dagón vive en las escuelas donde Dios fue exiliado, en los gobiernos que legalizan lo que él llama abominación, en las iglesias que han convertido la adoración en espectáculo, en los hogares donde se ora por conveniencia, pero se vive en rebelión. Vive en los templos de éxito personal, donde el yo es el nuevo altar. Vive cada vez que se lee la Biblia, no para obedecerla, sino para manipularla. Cada generación ha levantado su Dagón, y cada vez
Dios lo ha hecho caer, no con discursos, con juicio. Pero los hombres tienen memoria corta. Después de cada caída, reconstruyen. Como los filisteos levantando a su ídolo caído, generación tras generación, intenta restaurar lo que Dios ha derribado. La humanidad no aprende por sabiduría, sino por catástrofe. Por eso el juicio es necesario, porque cuando la verdad no basta, el fuego enseña. Y eso es lo que viene, no como metáfora, como evento. El espíritu de Dagón está más fuerte que nunca, porque ahora no tiene un solo templo. Tiene redes, algoritmos, plataformas, tiene voz, imagen, seducción. Se ha adaptado y ha conquistado más mentes que cualquier ejército. La pregunta es, ¿dónde estás tú? ¿Lo has identificado? ¿O sigues adorando sin darte cuenta? Muchos dicen ser cristianos, pero tienen Dagón escondido en sus decisiones. Lo veneran con sus elecciones, lo protegen con sus argumentos, lo alimentan con su indiferencia. Dios no comparte su gloria, no tolera rivales, no negocia con ídolos. Él no entra al templo de Dagón para convivir, entra para derribarlo. Y si tú estás allí dentro, con tu ídolo favorito, serás derribado con él. Eso ocurrió con los filisteos, y eso ocurrirá contigo si no despiertas. Porque el juicio nunca fue solo sobre culturas, fue sobre corazones. La guerra no era solo territorial, era espiritual. Israel entendió tarde que no podía coexistir con lo impuro, que si no destruían al enemigo, el enemigo los moldearía. Hoy, esa lección aún es ignorada. Muchos creen que pueden negociar con el pecado, domesticarlo, controlarlo, pero el pecado no se controla, se consume. O te lo consumes tú, o él te devora. Los filisteos eran símbolo de eso, un enemigo que, si no era derrotado, se convertía en dueño. Y es eso lo que está ocurriendo ahora. Las voces que deberían hablar, callan. Las torres que deberían sonar alarma, tocan canciones suaves. La Iglesia, como Israel antes del exilio, se ha dormido. La verdad fue reemplazada por relevancia, la santidad por tolerancia, la fidelidad por estrategia. Pero el fuego viene, y cuando venga, no perdonará templos, ni nombres, ni historia. Solo quedará aquello que haya sido purificado por la verdad, y todo lo demás caerá, como Dagón cayó. El espíritu de Dagón será destruido. Pero la pregunta no es si caerá, es quién caerá con él. Porque si estás agarrado a sus pies, si estás escondido en su sombra, serás parte del derrumbe, y nadie podrá decir, no lo sabía, porque hoy has sido confrontado. El juicio no es un mito, es una fecha, es un decreto, y se está acercando. No viene disfrazado de problemas políticos, viene vestido de santidad absoluta, y solo los que hayan dejado sus ídolos vivirán para ver lo que hay después de la caída. ¿Lo harás? ¿Romperás a Dagón tú mismo? ¿O dejarás que Dios lo derribe contigo debajo? El momento es ahora. Los filisteos no se arrepintieron. Tú sí puedes, pero no por mucho tiempo. Te engañaste. Pensaste que estabas leyendo sobre otros, sobre un pueblo del pasado, sobre guerreros, ídolos, juicios antiguos. Pensaste que eras el espectador culto, analítico, quizás incluso espiritual, pero te equivocaste. Tú no eres el lector, tú eres el personaje, tú eres Gaza, tú eres Asdod, tú eres Gad, tú eres el que desafió a Dios y no lo sabía. No se trata de una civilización extinta, se trata de ti, y ahora lo sabes. ¿Has edificado tu vida sobre el hierro de tu fuerza? ¿Sobre las murallas de tu lógica? ¿Sobre el altar de tus propias reglas? ¿Has dicho, yo soy libre, mientras cargabas cadenas de orgullo, de mentira, de deseo? Entonces no eres diferente de los filisteos, solo tienes otro nombre, pero el corazón es el mismo. Dagón ya no tiene forma de pez, ahora tiene forma de carrera, de vanidad, de placer, de independencia espiritual, y tú lo has adorado. No en templos antiguos,
lo has adorado en tu vida diaria, y cada día que no te postras ante Dios, te postras ante Él. Te lo dijeron, te hablaron, leíste, oíste, fuiste advertido, pero, como los príncipes de Filistea, te reíste, o peor, lo ignoraste. La indiferencia es más venenosa que la burla. Al menos Goliat gritó. Tú solo callaste. Seguiste tu vida como si Dios fuera una idea más, como si su voz pudiera esperar, como si su juicio fuera una exageración. Te creíste seguro. Estás equivocado. Dios no se impresiona con tu inteligencia, no se intimida por tus logros, no se conmueve con tu moralidad externa. Él ve el corazón. Él sabe si estás jugando. Él sabe si estás construyendo tu propio templo dentro de ti, con una cruz decorativa en la entrada, pero sin rendición dentro. Y si lo sabe, entonces el juicio ya está decretado. Porque el juicio no comienza cuando el mundo arde. Comienza cuando Dios te deja solo con tus ídolos y retira su presencia. Eso fue lo que le pasó a Israel cuando permitió que el arca fuera tomada. Fue lo que les ocurrió a los filisteos cuando Dagón cayó sin poder levantarse. Fue lo que te está ocurriendo a ti si lees esto y no tiemblas. Dios está hablando, no a los antiguos, a ti. ¿Crees que puedes seguir así? ¿Con tu religión de domingo? ¿Con tu Biblia cerrada entre semana? ¿Con tu boca que ora y tu mente que maquina? ¿Con tus alianzas con lo profano? ¿Con tu Dagón secreto escondido en los rincones de tu alma? Eso no es vida, eso es traición. Y Dios la ve, la pesa y la juzgará, pero aún no ha terminado contigo. Porque si lees esto, aún respiras, y mientras hay aliento, hay elección. Puedes romper tu propio ídolo. Puedes derribar tú mismo lo que has levantado contra Dios. Puedes salir del templo de Dagón antes de que se derrumbe sobre ti. Pero debes correr. No hay tiempo, porque la espada ya está desenvainada. El viento del juicio ya sopla, y tú estás parado donde una vez estuvieron los filisteos, entre la misericordia y el fuego. Los filisteos cayeron, no en un solo día, no por una sola espada. Cayeron como cae todo imperio, lentamente, internamente, espiritualmente. Primero dejaron de temer, luego dejaron de escuchar, y finalmente dejaron de sentir. Cuando el juicio llegó, ya estaban muertos. Solo quedaba la formalidad del fuego. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo hoy. No hablo de ruinas arqueológicas ni ciudades bombardeadas. Hablo de sociedades que han perdido el sentido de lo sagrado. Naciones que legalizan la perversión. Iglesias que comercian con la gracia. Líderes que sonríen mientras el pueblo se hunde. El juicio ya está aquí. Pero no viene con relámpagos. Viene con silencio. Con corazones fríos. Con niños que ya no conocen la verdad. Con padres que educan en neutralidad, con púlpitos vacíos aunque estén llenos, porque el juicio no empieza con destrucción, empieza cuando Dios se retira. ¿Recuerdas a Sansón? Se levantó para pelear, pero no sabía que el Espíritu de Dios se había apartado. Ese es el terror del juicio divino. No grita, se va, y tú sigues actuando igual, hasta que caes, como cayeron los filisteos, con fuerza aparente, con templos levantados, con alianzas firmadas, pero huecos, rotos por dentro. Hoy ese es el mundo que habitas, y tú estás dentro de él, no como víctima, como cómplice. Has jugado con lo sagrado, has negociado con lo impuro, has mezclado lo santo con lo conveniente, has invocado a Dios con la boca, pero has servido a Dagón con la vida. No necesitas una estatua para ser idólatra. Basta con que tu voluntad sea tu Dios. Y ese altar lo has mantenido brillante. Pero todo altar falso caerá. Y pronto. La Escritura habla de un día, no uno metafórico, un día real, literal, fijo. Un día en que el cielo se enrollará como un pergamino, en que el sol se oscurecerá, en que los reyes, los ricos, los esclavos y los libres correrán a esconderse. No de una guerra, sino del rostro del Cordero. Sí,
del Cordero, de aquel que vino manso, pero que regresará como juez. Ese día los filisteos no serán juzgados, ya fueron. Ese día serás tú, con tus excusas, con tus aplazamientos, con tu religión tibia, con tu voz que cantaba sin temer, con tu mente que justificaba cada paso lejos de Dios. Ese día no importará lo que dijiste, solo lo que fuiste, y si aún estás postrado ante tu Dagón interior, serás contado como enemigo, no como víctima del juicio, sino como su objetivo. ¿Crees que exagero? Pregunta a Ascalón, pregunta a Gaza, pregunta a las ciudades que se burlaron, rieron, resistieron, y ahora son polvo. Ese día se acerca, y tú no puedes detenerlo, solo puedes decidir dónde estarás cuando llegue. No esperes un cataclismo, no habrá lluvia de fuego ni trompetas visibles. El juicio no comienza con estruendo, comienza con una verdad que ya no puedes ignorar. Has sido advertido, has sido expuesto, has sido llamado. Y si todavía crees que este texto fue entretenimiento, entonces ya estás condenado, porque nada que nace del fuego de Dios es juego, y tú has jugado demasiado. Hoy, tú eres el templo, no de Dagón, sino del Dios viviente. ¿Pero está limpio? ¿Está consagrado? ¿O acaso está lleno de ídolos pequeños, cómodos, modernos? ¿Has levantado altares a tu comodidad, a tu nombre, a tu reputación? Entonces escucha, serás derribado. No se puede vivir dividido. No puedes proclamar al Dios de Israel con los labios y obedecer a los filisteos con tus decisiones. No puedes cantar al Cristo crucificado mientras abrazas el sistema de Dagón, porque el Dios que derribó a Egipto, a Babilonia, a Roma, a Filistea, no ha cambiado. Él no tolerará una vida tibia. Él no pasará por alto el pecado. Él no confundirá apariencia con obediencia. Has caminado por 10 partes, 10 llamas, 10 golpes de martillo. Cada palabra ha sido un espejo, y tú lo sabes. Ahora ya no puedes volver atrás. Hoy es tu monte Carmelo. Hoy es tu día de decisión. El Dios verdadero, o los ídolos, el camino estrecho, o el aplauso de los muertos, ser parte del remanente, o del recuerdo, ser testigo, o ruina. Dios te llama, no con suavidad, con urgencia, no con flores, con espada, no con aplausos, con fuego. La historia de los filisteos ha terminado. La tuya, no, pero pronto lo hará. Y cuando termine, no importará cuánto leíste, cuánto supiste, cuánto lloraste. Solo importará una cosa. ¿Obedeciste? Porque este juicio no fue literario, fue personal, y el veredicto no lo da tu emoción, lo da tu respuesta.